Él nos va a hablar acerca de la seguridad y salud en el trabajo. Para abordarle un poquito sobre él, el señor Jordi es bachiller de Ingeniería de Minas de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Perú, con sólida formación profesional e interés en operaciones, planeamiento y seguridad y salud minera. Más de 5 años de experiencia en minería aplicando programas de supervisión y seguridad, salud en el trabajo. Miembro de diversas organizaciones estudiantiles y de programas de orientación e integración universitaria, comprometido en el trabajo con alto sentido de responsabilidad. Entonces, para dar inicio, voy contigo para que entonces hagas la introducción de tu tema, Jordi. Gracias, Cintia. No sé si todos me pueden oír bien, por favor, confírmame eso. ¿Me pueden oír bien? Confírmame eso, Cintia, por favor, porque he tenido problemas con el micro. Cintia, confírmame el audio, por favor, si se escucha bien. Sí, te estamos escuchando, Jordi. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Cintia, Gracias. por la presentación. Quiero darle primero una cordial bienvenida a todos los que se están uniendo a este webinar y agradecerle al equipo que ha organizado este taller. Gracias por permitirnos estar acá en estos cortos 45 minutos, pero creo que muy provechosos al final. Bien, como bien decía Cintia, el tema tratado hoy es gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a tocar aspectos tanto en minería como en todos los sectores. Obviamente con algunos ejemplos más específicos en temas mineros, debido a que es el campo en el que me he desempeñado los últimos años. Así que nada, cualquier pregunta igual, no duden en hacerla por el chat, entiendo, vamos a estar respondiendo las preguntas. Bien, para empezar el tema es necesario saber algunos datos importantes de accidentabilidad, datos que no deben pasar desapercibidos al momento de nosotros hacer una buena gestión de la seguridad y salud en el trabajo, como le decía, de cualquier sector. Un dato muy importante es, por ejemplo, que 374 millones de trabajadores sufren lesiones o enfermedades laborales no mortales al año. Y de la misma manera, 2.78 millones de trabajadores mueren por accidentes o enfermedades relacionadas al trabajo al año. Haciendo cálculos rápidos, podemos darnos cuenta que cada 15 segundos aproximadamente fallece un trabajador a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Este dato suena un poco alarmante, sin embargo, es importante mencionar que esto se ha reducido, debido obviamente a que la evolución de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo han ido mejorando año tras año. De hecho, en el 2018 había una actualización acerca del último sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mediante la ISO 45001, que ya lo vamos a ver a detalle después. Pero bueno, es importante recalcar estos datos debido a que son datos que nos indican que tenemos que hacer una buena gestión. Y hacer una buena gestión en seguridad y salud en el trabajo no significa solo tener un sistema, ¿no? Muchas organizaciones tienen un sistema que puede funcionar inicialmente o puede no funcionar, pero esto no vamos a tener buenos resultados si no hacemos una buena gestión. Y parte de lo que queremos dar a entender en este taller, como le dije corto, porque en realidad el tema es bastante amplio, es dar algunas pautas necesarias para realizar esta buena gestión. Bueno, algunos datos importantes también son que no solo ocurren accidentes en empresas pequeñas, sino en grandes empresas también. Como pueden ver en la imagen de la derecha, empresas como Anglo American, Newmont, Codelco, sufren accidentes no solo incapacitantes, no solo enfermedades ocupacionales, sino también accidentes fatales a lo largo de sus operaciones
en minería, en transporte, en operación, en el procesamiento y en actividades de exploración también, ¿no? Entonces es, como le decía, súper importante tener en cuenta estos datos para poder entender qué es lo que vamos a hacer, ¿no? En qué se basa nuestra gestión. Bien, a lo largo de los años ha ido evolucionando la interpretación de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Como podemos ver, en los años 70, 80, era un método más reactivo, que quería decir que ocurrió un accidente y recién se implementaban controles. Ocurría una falla, una desviación en algún control implementado por la empresa y recién buscábamos mejoras. Hoy en día eso ya no sucede. La seguridad y salud en el trabajo y la gestión en ella ha permitido poder definir este término sustentable y sostenible. Tenemos que tener una organización que permita sostenibilidad y sustentabilidad, ¿no? Que permita el desarrollo de las comunidades y los partícipes externos a nuestra organización, así como el desarrollo de la organización en sí, y a la vez que estos sean sostenibles a lo largo de los años. Por ese lado, en República Dominicana obviamente hay normativas que permiten regular la seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones, como el decreto número 522 del año 2006, que seguramente lo conocen bien, y bueno, la ley número 16 del año 92. Sin embargo, como podemos ver, todavía hay una brecha bastante amplia para poder llegar a este objetivo, que es tener 0 incidentes, 0 accidentes, y esa cantidad, ese número de 15 muertos cada segundo por accidentes laborales se reduzcan. Esa es la meta y el objetivo de todas las personas que estamos involucradas día a día en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Bien, es importante conocer también qué es el ISO, the International Organization of Standardization, que tiene sede en Ginebra, fundada en 1947, está integrada por un cuerpo de estandarización de más de 160 países, promueve el desarrollo de la estandarización y, bueno, tiene actualmente más de 19.000 estándares publicados. ¿Por qué es importante saber de ellos? Porque son el ente que nos ha permitido tener un sistema de gestión, modelo, para aplicarlo en todos los sectores, no solo en el sector minero, sino en todos los sectores empresariales, y poder tener, mediante este modelo, una buena gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Nos da las pautas necesarias, iniciales, para poder nosotros encontrar el camino de cómo gestionar la seguridad y salud en el trabajo. Obviamente, como le decía, inicialmente no solo basta con tener el sistema, sino también con saber gestionarlo. Ya lo vamos a ver a detalle, ¿no? Tener participación de la alta dirección, tener recursos que nos permitan cumplir todo nuestro programa, tener personas capacitadas, trabajar de la mano con nuestros proveedores. Es un trabajo en conjunto el cual tenemos que liderar y vamos a obtener buenos resultados siempre y cuando tengamos una buena gestión. Por eso es importante la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Como le decía, ha habido cambios a lo largo de los años. El 2018, hace poco nomás, la ISO creó este sistema, la ISO 45001, como que le decía, que nos da las pautas iniciales para poder determinar qué pasos a seguir y qué consideraciones tener, requisitos, y para poder tener, como le decía, una buena gestión de SST, ¿no? Bueno, este trabajo no es fácil, como podrán ver, abarca al menos unos 5 años de trabajo con muchos países. De hecho, empresas grandes tipo Barrick, Newmont, y entre otras empresas mineras participan de esta evaluación. En este caso se inició en el 2013 como en una etapa de propuesta, y bueno, y en marzo del 2018 se aprobó la ISO 45001, que es la que nos permite tener este sistema de gestión integrado mucho más completo.
Bien, esa es una breve introducción de lo que vamos a hablar. Como le decía, es corto el tiempo, pero vamos a tratar de ser concretos en la información que vamos a dar, en cómo gestionar, ¿no? Cómo gestionar nuestro sistema de gestión. El objetivo del taller ahora es que podamos entender que una organización es responsable de la seguridad y salud del trabajo de sus trabajadores, internos y externos. Esto es muy importante porque no solo nos enfocamos en los trabajadores directos de la compañía, sino los externos. ¿De quiénes hablamos? De nuestros proveedores, de las visitas que podamos tener, de los entes fiscalizadores, entre otros. Incluye la promoción y protección de la salud física y mental. Otro de los objetivos es minimizar el riesgo de daño para todos los que trabajan bajo el control de una organización, y asimismo integrar la seguridad y salud ocupacional dentro del sistema general de negocio de la organización. Este punto es súper importante. ¿Y por qué? Generalmente el área de seguridad y salud, prevención de riesgos, SOMA, como lo llamen en diversas organizaciones, es un área aparte. Generalmente lo ponen como un área de soporte, no un área que trabaja directamente con la operación, cuando tendría que ser así. Sabemos que el área de seguridad y salud tiene que estar al nivel de la alta gerencia y tiene que participar directamente de todas las actividades como un asesor directo para poder hacer las actividades y los trabajos de manera segura y libre de todo riesgo. Ese es el objetivo de una buena gestión de seguridad y salud. Cuando digamos que hemos hecho una buena gestión en seguridad y salud, significa que estamos trabajando de la mano con la alta gerencia a ese mismo nivel, como un asesor directo, en todas las actividades de nuestra organización. En el sector minero en específico, desde la etapa productiva, desde la etapa de exploración, desde la etapa de procesamiento, etc. Bien, entonces nos preguntaremos, ¿no? ¿Qué beneficios tienen y a la vez qué pasaría si es que no tenemos una buena gestión? Ante los ojos fuera, o sea, ante los ojos de los trabajadores, ante los ojos tal vez del ente fiscalizador, no tener una buena gestión de seguridad y salud en el trabajo va a determinar, obviamente, un accidente, un daño, un deterioro. Sin embargo, nosotros para tener una buena gestión tenemos que no solo ver eso, no solo tenemos que ver cuántos accidentes tenemos, cuántos incidentes hemos tenido, cómo se está moviendo nuestro indicador de índice de frecuencia, índice de accidentabilidad, que ya vamos a ver a continuación, al final del taller, vamos a tocar el tema de indicadores de desempeño, pero no tenemos que ver solo eso, tenemos que enfocarnos más allá, ¿no? La gestión no implica solo ver números, sino ver otras cosas, que es la parte de abajo del iceberg, ¿no? Lo oculto. ¿Qué significa tener ausentismo laboral, por ejemplo? ¿No? Tener reprocesos, tener una pérdida de la imagen corporativa, tener demoras en los procesos, tener sanciones y multas. Eso afecta directamente al estado financiero de nuestra empresa. Tener tiempo perdido, tener insatisfacción del cliente, pérdidas materiales, entre otras cosas que, como le decía, no lo vemos inicialmente cuando uno gestiona un sistema de seguridad y salud en el trabajo. No tenemos que enfocarnos solo en lo evidente, que es un incidente, un accidente o una enfermedad ocupacional, sino ver qué hay por detrás, qué hay detrás de todo ello. Y eso significa evaluar los costos que podríamos asumir como organización al tener un accidente, un incidente o una enfermedad ocupacional. Entonces es súper importante y ese es uno de los primeros puntos a considerar cuando nosotros empezamos a gestionar un sistema de seguridad en el trabajo. Obviamente es importante ver los índices de accidentabilidad, la cantidad de accidentes y la cantidad de incidentes, pero es más aún importante, o tal vez al mismo nivel, identificar eso oculto que vemos en la imagen. ¿Qué otros factores influyen en nuestra gestión? Ese dato es súper importante. De la misma manera, tenemos que identificar cuál es una buena gestión de seguridad en el trabajo. Una buena
Una buena gestión no solo involucra no tener accidentes, no solo involucra no tener incidentes, involucra un aumento de la productividad, porque como le decía, el área de seguridad y salud en el trabajo trabaja de la mano con todo el área productiva. Se tiene que trabajar de la mano, porque es el área de producción que conoce mejor los riesgos asociados a sus actividades. Nosotros somos un asesor directo de ellos, que tenemos que dar las condiciones necesarias, asesorar en las condiciones necesarias para que no ocurra ningún evento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de una buena gestión? Aumento de productividad, mejoras en los procesos internos, definiendo controles en las actividades y reduciendo los riesgos de seguridad y salud asociados. Nos va a permitir también mejorar la organización interna. Y esto lo vamos a lograr con una comunicación más fluida, con responsabilidades y objetivos establecidos en materia de seguridad y salud. Obviamente, al tener menos sanciones, al tener menos multas por los entes fiscalizadores de cada país, en Perú, por ejemplo, la fiscalización y los entes fiscalizadores imponen multas muy altas, y si nosotros quitamos todo esto, si no tenemos ninguna de estas multas, va a incrementar la rentabilidad de nuestra organización. Y ese es uno de los puntos que tenemos que evaluar, como le decía, como indicador de una buena gestión de seguridad en el trabajo. No solo es ver la cantidad de accidentes, sino ver cómo es que hemos afectado estos factores, ¿no? La rentabilidad, la imagen corporativa de la empresa, la cultura organizacional de la empresa. Todo va de la mano y una buena gestión involucra mejorar todos los campos de la organización. Como le decía, mejora la reputación empresarial en el sector al que se pertenece. Se conoce y nos comprometemos a cumplir la legislación y las regulaciones de seguridad y salud que sean relevantes para la empresa. Y obviamente buscar una mejora continua nos orienta a ello, ¿no? A la excelencia, que permite identificar nuevas oportunidades para mejorar los objetivos trazados. Bien, pero ¿de qué hablamos? ¿Qué es un sistema de gestión de seguridad y salud? ¿Cómo podemos gestionar algo que tal vez no lo conozcamos? Bien, en líneas generales, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un conjunto de normas y procedimientos que interrelacionan entre sí, cuyo principal objetivo es la prevención y control de lesiones y deterioro de la salud de los trabajadores, y a la vez proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. Asimismo, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos permite gestionar los riesgos, mejorar el desempeño en términos de seguridad y salud, y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales de la organización. Muy importante el concepto o lo que tenemos que desarrollar al momento de cumplir los requisitos legales, porque como le decía, va de la mano con tener alguna multa o alguna sanción por el ente fiscalizador, ¿no? Bien, ¿cómo gestionamos nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las pautas a seguir para poder tener una buena gestión? Lo que nos menciona la ISO 45001 es que es un enfoque basado en procesos, ¿no? Es un enfoque basado en procesos en el que la primera etapa del proceso es la planificación. La segunda etapa del proceso es lo que uno hace, o el hacer. La tercera etapa, verificar, y la cuarta, actuar, ¿no? El conocido PHVA. Es la base de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es lo que nos va a permitir tener una buena gestión siempre y cuando se desarrollen de una manera correcta. En la imagen de la izquierda pueden ver cómo es que la ISO 45001 desarrolla este concepto. La primera etapa que vamos a desarrollar brevemente es la planificación, que involucra todos los controles que vamos a planificar, todos los planes que se van a efectuar a lo largo del año y a lo largo de toda la vida de la empresa, no tener ningún accidente. El apoyo y la operación. El apoyo es básicamente todos los recursos que vamos a necesitar para poder tener una buena gestión. Y la operación es la ejecución de nuestros planes.
Finalmente, bueno, como tercera etapa viene una evaluación del desempeño. Tenemos que ver, tenemos que verificar qué tanto rendimiento hemos tenido, y finalmente una mejora continua, ¿no? Buscar de estas oportunidades de mejora, qué podemos implementar nuevamente para seguir el ciclo. Esto es un ciclo, ¿no? Empieza por la planificación y termina en la mejora, pero no termina ahí, sigue. O sea, tenemos que, una vez identificado oportunidades de mejora, tenemos que planificar nuevamente y ejecutarlas nuevamente y buscar los recursos de nuevo, y así se convierte en un ciclo hasta poder minimizar el riesgo en cero, ¿no? No tener riesgo asociado a una actividad. Bien, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo es que podemos lograr tener una buena gestión de seguridad y salud en el trabajo? Además de la capacidad que puedan tener los líderes y los que participan en el sistema de gestión, hay 10 atributos claves que distinguen a una empresa de clase mundial. Este dato es súper importante, y bueno, si están tomando notas, es bastante importante porque nos da las pautas necesarias para poder nosotros estar al nivel en una organización de las mejores empresas en temas de seguridad y salud del mundo. ¿Qué tienen en común estas empresas, ¿no? Estas organizaciones? Pasamos a detallarlas brevemente, porque como les digo, sí es extenso el tema. En primer lugar, es mejorar continuamente el desempeño de seguridad y salud, ¿no? Mediante los indicadores. Un índice de frecuencia de accidentabilidad incapacitante menor a 1, o lesiones registrables menor a 4. Se tiene que contar con un sistema de seguridad y salud. En este caso, ya la OSHA 18001 está descontinuada, como le digo, la ISO 45001. Énfasis en seguridad en el diseño, control de riesgos críticos e investigación de eventos de alto potencial. Igual, este punto es también importante, debido a que cuando nosotros plasmamos los procesos que tenemos en nuestra organización con el área operativa, es un trabajo en conjunto con el área operativa, tenemos que identificar cuáles son nuestros riesgos críticos. ¿Y cómo identificamos ello? Mediante una matriz de evaluación, ¿no? Una matriz de evaluación tanto de severidad como de probabilidad, y si obviamente estamos dentro del rango de alto potencial, pues es un riesgo crítico. Y estos tienen que ser gestionados con controles mucho más efectivos, con controles maduros. Según la jerarquía de controles, tendríamos que utilizar controles de eliminación, sustitución, hasta ingenieriles, ¿no? Serían los controles que nos permitirían mitigar mejor el riesgo en estos tipos de actividades que son considerados riesgos críticos. Como tercer punto, reconocimiento de entidades externas por el desempeño de seguridad y salud. Que tienen en común también que muchas empresas tienen un sistema de gestión de seguridad y salud, pero no todas cumplen al 100%. Un buen indicador que estamos haciendo una buena gestión es que al final del año, al finalizar nuestro plan de seguridad y salud, verificamos que hemos cumplido con al menos el 90% de los requisitos establecidos en el sistema de gestión. Esto mediante auditorías internas o mediante auditorías externas. Asimismo, estas empresas no registran multas, infracciones o sanciones graves relacionadas obviamente a aspectos de seguridad y salud. No contar con un programa de seguridad basado en el comportamiento con participación de los trabajadores y lograr niveles de comportamiento seguros mayores a un 90%. Una organización con una buena gestión de seguridad y salud no solo depende de las personas encargadas del área, sino de las personas que ejecutan las actividades. Asimismo, cuentan con un programa de seguridad y salud para las comunidades del área de influencia y de apoyo mutuo con las entidades locales de defensa civil, bomberos y respuestas a emergencias. Tienen un programa de gestión de consecuencias, reconocimiento, rendir cuenta, acciones disciplinarias, bonos y penalidades. Asimismo, implementan algunas de las mejores prácticas de seguridad y salud de las empresas mineras de clase mundial. Y este punto último, pero no por ello menos importante, la evidencia en las acciones de liderazgo visible por la alta gerencia
y todos los gerentes de línea en aspecto de seguridad y salud con un nivel de cumplimiento de 95%. El compromiso que asuma la alta dirección con la seguridad y salud de sus trabajadores es fundamental para asegurar una buena gestión. Por eso es que parte de la gestión que uno tiene que tener es asegurar esa buena comunicación, asegurar el compromiso que tiene que tener la alta gerencia del área operativa, de todas las áreas, con la seguridad y salud. Es uno de los pasos que se tiene que lograr para tener una buena gestión. Bien, como les decía, la ISO 45001 nos da una línea, una ruta a seguir para poder tener una buena gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en nuestra organización. Vamos a pasar a detallar punto por punto, tanto el contexto de la organización, el liderazgo y participación de los trabajadores, la planificación, soporte, operación, evaluación de desempeño y mejora. Cumplir cada una de estas etapas nos va a asegurar al menos el 95% de probabilidad de éxito en la gestión de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. Por ello es que es súper importante tener en cuenta cada una de las pautas y cada uno de los requisitos que involucran cada paso. Voy a proceder a pasar hasta el 8º punto, y bueno, el 9º y el 10º, y le doy la bienvenida ya a Jordi Candela, mi tocayo, que nos está acompañando en la presentación y que nos va a explicar un poco mejor el tema de auditoría interna y externa, y la parte de mejora continua al final del taller. Bien, como pueden ver en el modelo de la ISO 45001, la primera etapa para tener una buena gestión de nuestro sistema de seguridad y salud es conocer el contexto de la organización. Tenemos que conocer cómo es la organización y su entorno, no solo los aspectos internos, sino los externos también. ¿Qué quiere decir? Identificar fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, el conocido FODA, y además identificar quiénes son los partícipes o quiénes van a intervenir en todas las actividades de nuestra organización. No es lo mismo llegar a una empresa o a una organización con una cultura de seguridad muy baja a llegar a una empresa en que la cultura de seguridad o la preocupación por la seguridad de uno mismo y de sus compañeros es intrínseco, ¿no? Es totalmente diferente. Por eso es que es necesario hacer primero una evaluación del contexto de la organización. No sabemos qué comunidades están afectadas por nuestra operación, si es el caso de una operación minera, por ejemplo. No sabemos qué recursos tecnológicos tenemos. No sabemos qué cambios legales han podido afectar al desarrollo de actividad de nuestra organización, o algún cambio político que pueda afectar las decisiones de la organización. Es importante conocer, como le decía, todos los partícipes internamente y externamente. Incluso los cambios políticos pueden afectar ello. Acá en Perú, por ejemplo, hace poco hemos tenido el cambio mandatario que ha hecho que el riesgo país aumente demasiado, y obviamente eso influye en las decisiones de organizaciones, sobre todo mineras, ¿no? Y cuando uno asume el liderazgo de un sistema de gestión, tiene que tener en cuenta ello también, porque obviamente va a influir en la toma de decisiones de la organización. Bien, como les decía, tenemos participantes internos y externos. Tanto internos, en este caso los trabajadores, y externos como las comunidades, los proveedores, las ONGs, el Estado y los mismos accionistas. Tenemos que saber y tenemos que entender cuáles son las expectativas de nuestros trabajadores respecto a la seguridad y salud. Como les decía, tenemos que plasmar, poner en una hoja cuáles son las expectativas de nuestros trabajadores, qué es lo que piensan de la seguridad y salud. No es lo mismo llegar a una empresa, hay tres niveles en los cuales se puede encontrar una cultura de seguridad y salud en una empresa, ¿no?
las personas cumplen con los controles de seguridad y salud en una empresa, primero por obligación, primero porque si es que no lo hacen, lo sancionan. Pero ahí no se tiene que llegar. El punto al cual tenemos que llegar es que las personas realicen todos los controles porque saben que es lo mejor para uno, porque saben que es lo mejor para ellos y para sus compañeros. Ese es el punto al cual, digamos que es un indicador de que estamos haciendo una buena gestión de seguridad y salud. No porque los trabajadores cumplen las normas. Eso no es necesario hoy en día. Lo que es necesario para tener una buena gestión es que los trabajadores sientan la seguridad y salud propios como suya, algo intrínseco en ellos, y también de sus trabajadores, de sus compañeros. En ese sentido, la ISO 45001 nos da la idea, nos plasma la idea de enfocarnos en procesos, como les decía. ¿Qué significa? Que todas las actividades relacionadas operativamente tenemos que plasmarlas en un diagrama de flujo, donde indiquemos todos los procesos que van a desarrollarse. Nos dice que tenemos que tener en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo, planificadas o realizadas. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo práctico. Digamos que tengamos la operación de perforación y voladura en una mina a tajo abierto. Esto va a involucrar primero que el equipo sea inspeccionado, que después vayan al punto de trabajo, que identifiquen el área de trabajo, que las condiciones del equipo estén en buen estado, que las condiciones del terreno estén en buen estado, que la condición de la broca esté en buen estado, y que obviamente no haya ningún riesgo de colisión o ningún riesgo de atrapamiento con el personal o de falla mecánica. Entonces, todo ello tiene que ser plasmado y documentado. Como les comentaba, tiene que estar documentado en un proceso y a la vez, finalmente, puesto en un procedimiento, como podemos ver a la derecha, que tiene que estar autorizado tanto por la persona que va a realizar el trabajo, por el supervisor inmediato, por el supervisor del área, el gerente del programa y el gerente de operaciones, en este caso. Tiene que ser un documento visado al más alto nivel y preparado no solo por el trabajador y por el área de seguridad y salud, sino trabajado por todas las áreas involucradas en el proceso. ¿Por qué? Porque el equipo llega a la zona de trabajo, pero previamente ha estado en el área de mantenimiento, ¿no? Puede haber una afectación al medio ambiente también. Entonces, la participación, el riesgo que tenemos que minimizar tiene que ser evaluado no solo por el área operativa y no solo por el área de seguridad y salud, sino por todas las áreas involucradas, ya sea medio ambiente, mantenimiento y todas las áreas que obviamente se vean involucradas en el proceso. Y tiene que estar autorizado y aprobado por la alta gerencia. Bien, la segunda etapa para poder realizar una buena gestión de seguridad y salud en el trabajo es tener la participación y liderazgo de todos los trabajadores. Y con ello hablamos no solo de los trabajadores de campo, sino de la supervisión y de la alta gerencia. Tiene que haber liderazgo y compromiso por parte de la empresa para asegurar, de la alta gerencia, perdón, para asegurar las condiciones de seguridad y salud libres de todo riesgo en el ambiente laboral. Asimismo, este liderazgo se tiene que asumir en la manera que tiene que comunicar de todos los peligros y riesgos que pueden presentarse en el lugar de trabajo. Es responsable de dar todas esas condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Es responsabilidad también de la alta gerencia formar un comité de seguridad y salud paritario que nos permita tener participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa. Asimismo, necesitamos una política del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo
que es básicamente el ADN, ¿no? El ADN de nuestra organización en términos de seguridad y salud. Asimismo, definir roles, responsabilidades y autoridades de la organización. Y finalmente, tener consulta y participación de los trabajadores. Bien, ¿qué es la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Como le decía, es el ADN. Es el ADN de nuestra organización en temas de seguridad y salud. Es el marco de referencia para definir nuestros objetivos, a dónde queremos llegar como empresa, como organización enfocadas en seguridad y salud. Tiene que estar adecuada al propósito, tamaño y contexto de la organización. No puede ser una política que esté ajena o que no describa la realidad de nuestra organización. Y obviamente la naturaleza de sus riesgos y oportunidades de seguridad y salud. Esta política tiene que incluir un compromiso de consulta y participación de los trabajadores y donde existan representantes de los trabajadores. Acá hay otro punto importante, ¿no? Tenemos que obviamente definir nuestra política de seguridad en el trabajo. Porque es el ADN, es lo que nos va a indicar qué principios vamos a seguir para poder tener una buena gestión. Asimismo, tiene que incluir un compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras, prevención de lesiones y la mejora continua del sistema. Tiene que estar documentada, tiene que estar comunicada y disponible al personal. En Barry, por ejemplo, teníamos esta política no solo impresa en todas las oficinas, sino también estaba disponible virtualmente a todo nivel, desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo de la organización. Disponible a partes interesadas según sea apropiado. Cuando se efectúan licitaciones, por ejemplo, es importante que todos los proveedores, todas las personas que van a trabajar con la organización tengan en conocimiento cuál es nuestra política de seguridad y salud en el trabajo. Cuáles son los lineamientos que tienen que seguir para trabajar con nosotros, porque acuérdense que el empleador tiene que asegurar las condiciones de seguridad y salud, no solo de los trabajadores internos, sino de los externos también. Y a la vez tiene que ser pertinente y apropiada. Bien, esta política obviamente tiene que estar firmada por el gerente general, tiene que estar firmada y visada por la alta gerencia, ¿no? Bien, asimismo, tenemos que asegurar una consulta y participación de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que la organización debe establecer y mantener el proceso de consulta y participación de los trabajadores en todos los niveles, funciones, y donde existan representantes en el desarrollo, planificación, implementación, evaluación del desempeño y acciones para la mejora de la seguridad y salud en el trabajo. Esto es un punto, por ejemplo, que no lo incluía la 18001 y que se ha incluido en la ISO 45001. La participación de los trabajadores es importante y se tiene que desarrollar un mecanismo para que todos los trabajadores tengan acceso a opinar y consultar sobre las medidas y los controles que se están efectuando respecto al sistema. Y para eso, la organización debe proporcionar los mecanismos, el tiempo, la capacitación y los recursos necesarios para la consulta y participación. Se tiene que proporcionar acceso oportuno a la información clara, comprensible y relevante sobre el sistema. Y se tiene que determinar y eliminar obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellos que no puedan eliminarse. Para ello es importante, como un caso práctico les comento, en Barry teníamos la práctica de poder tener mensualmente una reunión con todas las empresas contratistas que colaboraban con nosotros, en la que se formaba una mesa de diálogo para poder identificar nuevos riesgos que no estaban dentro del procedimiento o dentro de la evaluación de riesgos planteada inicialmente. Como sabemos, cualquier cambio en el proceso, cualquier cambio en el organigrama, se tiene que modificar y actualizar nuestra evaluación de riesgos planteada inicialmente. Ya vamos a ver en adelante cómo es que vamos a realizar esta evaluación de riesgos, identificación de peligros y evaluación de riesgos, pero tiene que tener participación de todos los trabajadores. Bien.
¿Qué se debe tener en cuenta cuando se determinan riesgos y oportunidades para el sistema de gestión? Una vez que tengamos planteado todos los planes a ejecutar para determinar controles en las actividades, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, los peligros a los cuales estamos asociados, riesgos para la seguridad y salud, y otros. Puede ser un riesgo que pueda afectar al medio ambiente, que pueda afectar al proceso, que pueda afectar a la propiedad, no solo a la seguridad y salud. Oportunidades para el sistema, para la seguridad y salud en el trabajo, algunos requisitos legales. En minería, en el Perú tenemos un decreto supremo, que es la 023, fue modificada el año 2017, que nos da algunos lineamientos y pautas para seguir durante las actividades de operación minera. Entonces, ellas tienen que estar incluidas dentro de nuestra evaluación. Realizar dicha evaluación previo al cambio de la organización, procesos o en el sistema, lo que les comentaba, cualquier modificación en el organigrama, proceso o el sistema de gestión, tiene que llevar consigo una actualización de la evaluación de riesgos. No podemos continuar con una misma evaluación si es que hemos tenido algún cambio, ya sea en el proceso o en la organización, en este caso del organigrama o cambio del personal. Asimismo, esta evaluación tiene que ser documentada, identificando riesgos y oportunidades, procesos y acciones para determinarlas y abordarlas, ¿no? Bien. Brevemente pasamos a detallar qué es una identificación de peligros, lo que les comentaba anteriormente. Este tema es bastante amplio, pero vamos a dar las pautas bastante puntuales que requiere una buena gestión. Las organizaciones deben establecer, implementar y mantener un proceso para la identificación de peligros que sean en curso y proactivo. ¿Cuál es la secuencia? ¿Qué tenemos que hacer como primer paso? Identificar los peligros. Al momento que desarrollamos una actividad y que esta está documentada en un procedimiento, tenemos que detallar todos los peligros asociados a ella. Un ejemplo puntual, en una actividad minera de perforación, un peligro natural es la caída de una roca, por ejemplo. O sea, el peligro sería la roca, ¿no? Una vez identificado el peligro, evaluamos la probabilidad de ocurrencia de evento de exposición peligrosa, qué tan probable es que suceda ese evento, ¿no? Va a depender mucho también de la cantidad de veces que ha pasado, no solo en la empresa, sino en empresas parecidas a la nuestra, en organizaciones parecidas, tomar datos anteriores para hacer una buena evaluación. Una vez identificamos la probabilidad de que ocurra este evento, determinamos la severidad del daño más probable, ¿no? Que nos caiga una roca cuando estamos realizando actividades es un daño muy severo, ¿no? Puede ocasionarnos la muerte. Entonces, nuestra matriz de evaluación de severidad tiene que ser la evaluación o el nivel más alto de evaluación de severidad. Cuando es una caída, cuando hay un golpe ligero, es obviamente la severidad menor. Una vez evaluada la probabilidad y la severidad del daño más probable, vamos a poder recién realizar la evaluación del riesgo, como le digo, con una matriz. Acá vamos a poder determinar y evaluar los riesgos teniendo en cuenta los controles existentes. Hay una primera evaluación de riesgos que tenemos que hacer sin controles. ¿Qué quiere decir? Sin aplicar ninguno de los controles que venimos planificando. Y posterior a ello tenemos que hacer una nueva evaluación, tanto de la probabilidad como de la severidad, pero de nuestros riesgos con controles. No tiene que ser la misma, porque estamos aplicando controles, y en la medida que apliquemos controles más duros, controles de eliminación, sustitución, ingenieril, pues vamos a poder disminuir la evaluación de este riesgo. Como le dije inicialmente, si es que no se puede, si es que este riesgo sigue siendo de alto potencial, pues se convierte en un riesgo crítico. Y tenemos que tener un manejo especial y diferente para ello.
Finalmente, después de hacer esta nueva evaluación y aplicando nuevos controles, nos queda un riesgo llamado riesgo residual, el cual es el riesgo aceptable para poder iniciar las actividades. Tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante para la gestión del sistema, que no podemos iniciar ninguna actividad o no se puede autorizar ninguna actividad que no tenga una evaluación de riesgos previa, una identificación de peligros y evaluación de riesgos previa. Y a la vez, con controles aplicados. No se puede realizar ninguna actividad que no tenga estos pasos ya completos. Finalmente tenemos que determinar y evaluar otros riesgos relacionados con el sistema. Es importante mencionar también que esto tiene que estar documentado y tiene que estar disponible para todas las personas que van a efectuar estas actividades, ¿no? Hoy en día existen muchos mecanismos de poder difundir herramientas, procedimientos, instructivos, planes a todos los trabajadores, ¿no? Bien, asimismo, el empleador está en la obligación de evaluar las oportunidades. Debemos de establecer, implementar y mantener un proceso para evaluar mejoras en nuestro rendimiento de seguridad y salud, teniendo en cuenta cambios planificados en la organización, en las políticas, procesos o actividades, y además de identificar otras oportunidades de mejora del sistema de gestión de seguridad y salud. Este punto vamos a detallarlo al final con nuestro invitado Jordi. Asimismo, nuestro sistema de gestión tiene que estar alineado y tenemos que tener en cuenta los requisitos legales de nuestro país, ¿no? En el caso de Perú, como les decía, tenemos muchos documentos que nos permiten, muchas normativas que regulan las actividades mineras, desde la etapa de exploración, desde la etapa de perforación, operación, desarrollo, hasta cierre de mina. Y una ley general, la ley 29783, que nos permite regular en tema de seguridad y salud todas las actividades, ya sea mineras o no. Como vimos inicialmente, en el caso de la República Dominicana tenemos la ley 16 del 92 y los decretos que ya mencionamos, ¿no? Bien, una vez definido nuestro contexto de la organización, identificar nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades, una vez que conocemos cuál es el contexto de nuestra organización, una vez que hemos evaluado, identificado los peligros en nuestros procesos, evaluado nuestros riesgos, hemos asumido un liderazgo por parte de la alta gerencia y por parte de los trabajadores que van a efectuar nuestras actividades, pues tenemos que buscar recursos. Tenemos que determinar qué recursos van a ser necesarios para efectuar un buen plan, porque podemos tener un buen plan en el papel, pero para efectuarlo necesitamos no solo ideas, sino también recursos, ya sea humanos, materiales, financieros, intangibles, ¿no? Esto es súper importante y muchas veces el reto de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo va de la mano con ello, ¿no? Uno de los retos que tiene generalmente el área o la gestión de la seguridad y salud en el trabajo es poder tener el presupuesto necesario para efectuar nuestros planes, porque podemos tener controles muy duros, ingenieriles, pero si no podemos obtener los recursos necesarios, pues se van a quedar en ideas y nuestros controles van a terminar siendo administrativos o controles de IPP, que son controles más débiles, que no van a permitir bajar la probabilidad o la severidad de los riesgos asociados a la actividad. Por ello es necesario tener una buena gestión con la alta dirección y con el área financiera para poder tener recursos y efectuar bien nuestro plan. Para ello es importante tener una buena comunicación a todo nivel y poder justificar adecuadamente en qué se van a usar nuestros recursos, ya sea humanos, como le digo, materiales o financieros. Tenemos que hacer una primera evaluación del equipo que tengamos,
qué capacidades tienen, cómo pueden afrontar el desafío de poder tener un sistema de gestión de seguridad y salud más completo, poder llegar a la meta de tener al menos un 90% de eficacia al momento de poder tener un plan. Para ello es importante, y acá un tip súper importante, es poder justificar nuestros recursos con el área financiera, debido a que si tenemos una para en los procesos, si es que tenemos algún retraso en los procesos, producto de un accidente o producto de un incidente, pues estos se van a ver afectados no solo operativamente, sino también con multas o sanciones, ¿no? Entonces esta evaluación nos va a permitir a nosotros poder tener mayores recursos como área y como en la organización. ¿Okay? Entonces es súper importante definir nuestros recursos, definir qué tipo de recursos tenemos y cuáles son los necesarios para poder asegurar el cumplimiento de nuestro plan y asegurar una buena gestión. Por ello es necesario definir el apoyo que vamos a tener. Como les comentaba anteriormente, tenemos que identificar las competencias de nuestros trabajadores. No solo la competencia de nuestro equipo de trabajo, sino de los trabajadores que van a efectuar las tareas. Y obviamente si estas actividades, si estos trabajadores no cuentan con las competencias necesarias para efectuar nuestro plan, tenemos que capacitarlos. Acá interviene mucho la etapa de plan de capacitación. Tenemos que efectuar un plan de capacitación adecuado a la norma nos pide un cierto plan de capacitación, pero más adecuado a la realidad de la empresa. Más adecuado a la realidad de la empresa porque no sabemos en qué situación de cultura de seguridad y salud podemos encontrarnos, porque la naturaleza de cada empresa es diferente, de cada organización. Por ello es que tenemos que identificar qué competencias son las que destacan en todos los trabajadores. Y si es que esas competencias no están alineadas a los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, pues tenemos que capacitarlos y tenemos que buscar que estén alineados a nuestras metas de seguridad y salud en el trabajo, ya sea cero incidentes, ya sea cero accidentes, y ya sea tener una mejor cultura de seguridad y salud. Y esto va de la mano con la toma de conciencia, ¿no? Tenemos que hacer y tenemos que lograr, como les decía inicialmente, que las personas que realizan las actividades, nuestros trabajadores, no solo realicen la actividad por obligación, sino también porque está dentro suyo, como un valor más, poder protegerse a uno mismo y poder proteger a los compañeros. Ese es el gran reto de la seguridad y salud en el trabajo hoy en día. No solo es que se cumplan los controles, no solo es que se cumplan los procedimientos, sino que las personas que realizan las actividades tomen conciencia de ello y asuman el liderazgo de la seguridad y salud, no solo suya, sino de sus compañeros. Para esto hay muchos programas, hoy en día ya se desarrollan muchos planes y muchos programas de capacitación en tema de liderazgo. Puntualmente, por ejemplo, en Barry desarrollamos un programa que se llamaba Liderazgo con Coraje, que permitía a los trabajadores tener el coraje de decirle o de informar a otras personas sobre los peligros o riesgos que podían encontrar en su centro de trabajo. Era muy importante el tema de la comunicación, muy importante el tema de la capacitación también. Así que es otro de los puntos que tenemos que evaluar y tenemos que tener en cuenta para gestionar nuestro sistema, para tener una buena gestión. Y finalmente, el tema de la comunicación. De nada sirve capacitar, de nada sirve identificar cuáles son las fortalezas de nuestros trabajadores si es que no realizamos una buena comunicación. Tenemos que comunicar desde el más alto nivel hasta el más mínimo nivel todos los riesgos y a todos los peligros que se ponen a nuestros trabajadores, porque es una responsabilidad del empleador, legalmente incluso. Entonces, el plan de comunicación tiene que ser efectivo, tiene que ser trabajado con las áreas involucradas, tiene que ser en el momento oportuno y tiene que ser comunicado de la manera más oportuna, ¿no?
En muchas organizaciones encontramos un área de comunicación, comunicaciones que nos dan soporte en ello, pero en caso no lo tengamos, igual podemos hacer esa actividad de comunicar todo lo relacionado a la seguridad y a las mejoras en temas de seguridad y salud en el trabajo y a los peligros que se ven expuestos, tanto con nuestros trabajadores, con los proveedores, con los personajes internos y externos de nuestra organización. Obviamente esta información tiene que ser documentada, apropiada como evidencia de la competencia personal y como evidencia de sus comunicaciones según sea apropiado. Bien, una vez que identificamos el contexto, una vez que podemos evaluar los peligros, identificar peligros, evaluar los riesgos, poder determinar nuestros controles, poder definir nuestros recursos, qué recursos tenemos para efectuar nuestro plan de manera eficaz, pues vamos a la etapa de operación, ¿no? O a la etapa de planificación y control operacional. En esta etapa tenemos que establecer, implementar, controlar y mantener procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema. ¿Qué significa ello? Implementación del control de los procesos que hemos ya previamente identificado, ahora tenemos que efectuarlos porque ya tenemos los recursos necesarios, mantenimiento y conservación de la información documentada necesaria y adaptación de trabajo a los trabajadores. Tenemos que efectuar una buena gestión del cambio. Cuando ocurren cambios de actividades en una organización, como les decía inicialmente, estos cambios involucran no solo al área operativa o al área que va a hacer el cambio, sino a otras personas, a otras áreas también. La gestión del cambio involucra la participación no solo del área involucrada, sino de todas las áreas. Se tiene que nombrar una reunión en la que participen la gerencia y todas las áreas participantes y poder definir cómo este cambio afecta en nuestra evaluación de riesgos. Asimismo, nuestros contratistas tenemos que asegurarnos de que la adquisición de productos, servicios y procesos contratados externamente estén controlados o que se tenga influencia sobre ellos. Y finalmente, eliminar peligros y reducir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Como les decía, dependiendo del nivel de control que utilicemos, de acuerdo a la jerarquía de controles, tenemos que aplicarlos, ¿no? Obviamente, lo primero que tenemos que hacer es tratar de eliminar el riesgo. Segundo, poder sustituirlos. Como tercer control, aplicar controles ingenieriles. Finalmente, un control administrativo o de equipo de protección personal. Bien, y para finalizar esta parte, después de darle pase a Jordi con el tema de mejora continua y indicadores de desempeño, tenemos que efectuar un correcto plan de respuesta ante emergencia. No solo, como le digo, por tema de cumplimiento legal, sino porque asegura una buena gestión. La buena gestión no solo implica, ya no es reactiva, como hemos visto, sino es preventiva y a la vez sustentable y sostenible. Y esto va de la mano con que podamos tener un correcto plan de preparación y respuesta a emergencia ante cualquier contingencia. Y bueno, la ISO 45001 nos dice que debemos establecer este plan planificando a situaciones de emergencia, incluidas la provisión de primeros auxilios. Tenemos que efectuar un plan de capacitación de nuestra brigada de respuesta a emergencia. Tenemos que conformar un equipo que permita atender una emergencia en el menor tiempo posible, con los mejores recursos necesarios, y es responsabilidad del empleador darles estos recursos y capacitarlos. Tenemos que probar periódicamente y ejercer la capacidad de respuesta planificada. Tenemos que evaluar el rendimiento y según sea necesario revisar la respuesta planificada. Esto quiere decir hacer simulacros. Tenemos que efectuar simulacros que nos permitan definir el tiempo de respuesta, que nos permitan definir qué tan efectivos son nuestros recursos que estamos utilizando ante una emergencia.
Tenemos que tener en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas. Tenemos que comunicar qué tan bien ha sido esta respuesta y tenemos que comunicar y proporcionar información relevante a todos los trabajadores sobre sus deberes y responsabilidades ante una eventual emergencia. Una vez completo todo este proceso, una vez identificado, en cada una de las partes que hemos desarrollado tenemos que hacer el PHVA, ¿no? Planificar, hacer, verificar y actuar en todas las etapas que hemos mencionado. Todo lo que les he mencionado nos va a permitir tener una mejor gestión de la seguridad y salud en el trabajo, obviamente partiendo de un sistema. Tenemos que tener un sistema para a partir de ello tener una buena gestión que va a involucrar no solo indicadores, sino va a tener como resultado una mejor reputación de la empresa, menor porcentaje de ausentismo del personal, entre otras cosas. Bien, como les decía, tenemos invitado hoy a Jordi Candela, que nos va a ayudar, que nos va a explicar brevemente sobre la evaluación de desempeño y mejora continua. Jordi, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? ¿Me puedes escuchar? Te escucho bien. A ver. Perfecto. Pues genial, perfecto. Como, como comentó Jordi, vamos a seguir con la parte de la evaluación de desempeño. Buenas noches a todos, un saludo cordial. Mi nombre es Jordi Candela, soy colega de Jordi Romero. Antes de entrar en la parte neta de evaluación de desempeño, me gustaría comentarles, compartir con ustedes este nivel de compromiso que existe en el rubro por parte de las empresas de clase mundial, ¿no? Son las empresas de alto riesgo, como las mineras, yo también soy ingeniero de minas, que adoptan esta visión de cero accidentes en sus organizaciones, ¿no? Lo que estamos viendo en este momento es la visión cero que comparte ISA Mining, el desafío cero en Chile, cero accidentes en la minería de Estados Unidos, ¿no? El ICMM por la parte de abajo, el ICMM es un organismo, es un organismo que agrupa empresas mineras de clase mundial, ¿no? Entonces, estas empresas grandes con altos niveles de riesgo hacia la persona, hacia la salud, eh, tienen ese compromiso de cero accidentes. Entonces, por eso mismo, yo quería compartirlo con ustedes, ¿no? Si estas empresas con altos riesgos tienen esa visión de cero accidentes, creo que todos nosotros en nuestras organizaciones podemos tener y compartir esta visión también de cero accidentes. Entonces, para continuar con la siguiente diapositiva, con respecto a la evaluación de desempeño, para poder realizar una correcta evaluación del desempeño, debemos desde un principio, como organización, establecer indicadores, indicadores reactivos, indicadores proactivos, es decir, determinar a qué se realizará el seguimiento y la medición. Por ejemplo, en el Perú, como bien lo mencionó Jordi, existe un decreto supremo que es la 023, es la 024 con su modificatoria, la 023 del 2017. Entonces, ahí se establecen indicadores eh, reactivos. Indicadores, es el índice de accidentabilidad y el índice de severidad, ¿no? Tenemos estos indicadores en el Perú, ¿no? Claramente estos indicadores, como menciono, son reactivos, ya que miden los accidentes ya ocurridos, ¿no? Además de ello, la organización deberá establecer eh, indicadores proactivos de seguridad, ¿no? O sea, es ahí donde les comparto, me gustaría comentar que instituciones como ISA, que ya la mencioné en la diapositiva anterior, comparten información sobre cómo definir estos indicadores, ¿no? Estas guías las podemos encontrar, podemos leerlas, podemos aplicarlas en nuestra organización. La evaluación de desempeño también debe estar orientada a medir el nivel de implementación de los requisitos establecidos en las políticas, en los documentos de seguridad existentes, en los estándares, ¿no? Es por eso que en la siguiente diapositiva, siguiendo con el mismo tema de evaluación de desempeño, les hablo sobre la auditoría interna
esa evaluación que hemos mencionado se debe realizar también a través de las auditorías internas, ¿no? Es importante mencionar aquí que el nivel de implementación meta, el resultado de estas auditorías no necesariamente será el 100% de implementación, me refiero. Debe considerarse una proyección acorde al plan estratégico definido por la alta gerencia, basándose en el contexto de la organización, ¿no? Lo mencionó Jordi, el contexto de la organización. Hablamos de personas, procesos, infraestructura, es decir, la cultura de seguridad, el nivel de cultura que existe en nuestra organización. Los recursos, como también lo mencionó Jordi, los recursos existentes, ¿no? Porque nosotros podemos apuntar hacia cero accidentes, podemos establecer nuestros controles, podemos establecer las políticas, podemos establecer los estándares, pero es en este establecimiento de estándares que nosotros también debemos gestionar el avance de implementación de estos requerimientos, ¿no? Es claro que en el plan estratégico no vamos a considerar que vamos a implementar el 100% en el primer año. Ese es un plan estratégico a largo plazo. En ese sentido, la meta no necesariamente va a ser del 100%, puede ser del 80%, y es así que podemos mencionar que estas metas no son estáticas, son dinámicas y crecientes, ¿no? Es decir, el próximo año la meta ya no necesariamente podría ser del 80, sino del 85%, y seguir así con alineándonos a la mejora continua. Ese proceso de auditoría interna resulta en un informe de auditoría que a su vez ese informe en sí es auditable, por lo tanto es muy importante que ese informe sea eh, debidamente archivado, ¿no? Siguiendo el proceso de gestión documentaria que pueda tener la empresa. Eh, Correcto. Eh, Se deberá planificar, debemos planificar, establecer, implementar, mantener programas de auditoría. Ujú. Correcto. Es de ese modo que eh, los criterios de auditoría también deben ser establecidos previamente a la elaboración de la auditoría, así como la selección de los auditores. El auditor es un elemento muy importante en la realización de la auditoría interna. No solamente está la selección, sino también la capacitación. En mi experiencia en una empresa minera en la que trabajaba, eh, el proceso de auditoría interna, dada que esa empresa tenía varias operaciones, unidades operativas, se hacía cruzado. Una unidad operativa de una región podía auditar a otra región. ¿Por qué? Porque tenían el mismo estándar. Si bien es cierto, la cultura es distinta, el estándar era el mismo para todos, el estándar de actividades de alto riesgo, ¿no? Esos estándares que se auditaban eran los estándares de las actividades que mayor riesgo tenía esta empresa. Eh, y como parte del proceso de auditoría que se realizaba anualmente, había una escuela de auditores en la que previamente a realizar esta auditoría se compartían cuáles iban a ser los criterios. De ese modo todos los resultados estaban debidamente estandarizados y así podías medir el nivel de cumplimiento de esta meta, del resultado de la auditoría que se deseaba. Y esa auditoría, cabe señalar que termina o resulta en un informe que tiene hallazgos, tiene observaciones, ¿no? Entonces, es ahí donde en la siguiente diapositiva nosotros podemos ver que estos resultados nos acompañan a nosotros en el proceso de mejora continua, ¿no? Y así se inicia nuevamente el bucle. Es decir, aquí ya estamos hablando de la mejora. Cuando la auditoría nos resulta a nosotros en observaciones, en planes de acción para levantar estas observaciones o estos hallazgos, estamos cerrando este bucle de mejora continua que vuelve a iniciar nuevamente, ¿no? Recordemos que esto es un ciclo, es un bucle que continúa
en aras de la mejora continua del sistema de gestión que nosotros estamos trabajando. Y estas políticas, estos estándares, tampoco, así como los indicadores no son, así como las metas no son estáticos, son dinámicos y se van moviendo y se va realizando nuevamente este proceso de mejora continua. Es decir, nosotros podemos haber identificado una secuencia de eventos de seguridad o de falencias en distintas unidades mineras o unidades operativas eh, que sean transversales. Eso nos podría a nosotros mostrar, vislumbrar que existe una oportunidad de mejora en el estándar, dado que existe esta ocurrencia, esta falencia, ¿no? Esta oportunidad de mejora. Y es así donde podemos identificar y seguir con el bucle de mejora continua. En mi experiencia también me gustaría comentarles a ustedes, siguiendo con la línea de mejora continua. En mi caso, en la empresa donde yo trabajaba, se analizaban no solamente los accidentes que ocurrían o los incidentes peligrosos, que son los que pudieron haber causado los que no resultaron en un accidente como tal, sino también los eventos de alto potencial, ¿no? Son aquellos eventos en los que hubo una fuerza no controlada que em, por las circunstancias del evento, del suceso, no resultaron en un accidente de mayor nivel, o sea, una fatalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta gestión de los eventos de alto potencial resultaba en una investigación. O sea, no solamente se investigaban los accidentes ocurridos netamente, sino los que fueron cuasi accidentes. Ese resultado nos permitía a nosotros establecer un plan de acción que era compartido con toda la organización, que era compartido con las diferentes unidades operativas en reuniones mensuales, como también lo mencionó Jordi en su experiencia con Barrick. Entonces son esas reuniones mensuales en donde se mostraba cuáles eran los hallazgos que se encontraban en aras de poder identificar si esa falencia o si ese desvío o si ese control a implementar podría también implementarse en otra unidad minera para que un evento similar no suceda no solamente en la misma unidad, sino en ninguna unidad de toda la organización, ¿no? Bueno, eso con respecto a la evaluación de desempeño y a la mejora continua. Entonces, haciendo un comentario final, ¿no? Nosotros hemos visto cómo la mejora continua acompaña el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional partiendo desde el compromiso del empleador, desde el compromiso de la alta gerencia, ¿no? Y no solamente de ellos, sino también de todos los participantes, o sea, de los trabajadores, de todos los stakeholders que se encuentran en el lugar, hasta incluso de los clientes, las comunidades, como lo mencionó Jordi, ¿no? Entonces con eso quiero cerrar mi breve participación. Jordi, quiero saber si tienes algo más Gracias. que añadir a expuesto. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Jordi. Gracias, Jordi. No, solo para cerrar la idea, tener en cuenta que parte de este cumplimiento de mejora continua y medición de desempeño no solo va desde de la organización, sino también legalmente, ¿no? Es importante tener en cuenta que legalmente hay ciertos compromisos que tenemos que asumir y estos tienen que verse reflejados en buenos resultados. ¿Qué significa no tener no conformidades, no tener observaciones en nuestro proceso de auditoría? Eso para cerrar. Jordi y Cintia, ahí terminaríamos la Sí, presentación. perfecto. Me gustaría saber si de los participantes presentes tienen alguna pregunta para realizarte a ti o al señor Candela. Bien, entonces para finalizar, queremos agradecerle a Jordi Romero, a Jordi Candela, por su disposición y por su tiempo para brindarnos esas informaciones tan importantes que todos debemos de saber. También queremos agradecer a nuestros participantes por el interés mostrado. Esperamos que sea de utilidad en sus áreas laborales. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Adminco. Al mismo tiempo, les invito a participar en nuestro siguiente taller y cronograma
Importante señalar que todas las ponencias serán compartidas a través de nuestro canal de YouTube para que puedan entrar y retroalimentarse del contenido. También recuerden compartir la programación y dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima. Que pasen muy buena noche.